Buenas tardes a todos los que hoy día se han conectado. Sean bienvenidos una vez más a este canal de lo humano a lo divino. El día de hoy nuevamente me encuentro junto a nuestro hermano Cristian, el cual le va a dar la oportunidad también para que se presente y explique también de qué vamos a hablar el día de hoy. Amén. Dios le bendiga, hermano Nicolás. Bueno, contento de estar el día de hoy con ustedes. Todos saben la tragedia que vivimos, pero aquí estamos, gracias a Dios, con vida y salud, un poquito resfriado, pero quise estar acá porque tenemos un compromiso con las personas, ¿cierto? Con la audiencia que nos ve, y quisimos el día invitar a un amigo conocido de muchos años, ¿cierto? De la Iglesia Pentecostal del Triunfo, nuestro hermano Pedro Seguel, y el tema de hoy habla de la política. ¿Puede un cristiano involucrarse en la política? Así que un tema bien candente. Hay gente que está a favor, gente que está en contra, claro. Pero ahora vamos a analizar un poquito desde la mirada de nuestro hermano Pedro, ¿cierto? Y también bíblicamente, ¿qué nos dice la Biblia respecto a la política? ¿Está bien, está mal? Así que Dios bendiga a nuestro hermano Pedro para que se presente. Perfecto. Bueno, saludarle a todos ustedes, a nuestros hermanos, amigos, vecinos que están ahí detrás de la plataforma. Que Dios les bendiga. Bueno, agradecer esta cariñosa invitación que me hizo Cristian con Nicolás. Felicitarlos por este espacio. Sin duda es un programa que es de bendición. Es de bendición, donde se habla del Señor, se habla de contingencia y la importancia también de informar a nuestros vecinos de distintos temas. Así es. Y por supuesto, y lo lindo de todo es que todo basándose bajo la lupa de la palabra del Señor. Eso es muy relevante, así que muchas gracias por invitarme en este día, chiquillo. Amén. Bueno, vamos a darle lectura a un versículo devocional también para que podamos guiarnos también por la escritura que se encuentra en Romanos 13. Dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Amén. Amén. Esto es una nueva versión internacional, por si no les suena muy familiar el lenguaje, pero súper clarito. Tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver con política y cómo lo ve el cristiano y cómo funciona la política cuando hay un cristiano en medio. Que sabemos que política puede haber mucha, pero cuando hay un cristiano en medio siempre hay algo diferente, siempre hay algo que cambia. Así es. Queremos saber un poco más de usted, cómo inició, cómo fue su inicio, cómo se empezó a interesar, hace cuánto tiempo fue, cómo fue, si nos quiere contar. A ver, cuando se habla de política es medio controversial el tema, sí. Pero la verdad es que es bueno conversarlo, es bueno hablarlo y bueno aclararlo. Bueno, yo la verdad que lamentablemente cuando se involucra en la política ya lo tildan de político. Claro. Pero yo más que político me siento más del área social. Creo que por ahí va el tema. Bueno, de muchos años de mi adolescencia siempre nos hemos desplegado mucho en el trabajo social dentro de la comuna. Y bueno, mis primeros inicios, y no me avergüenzo de decirlo, fue cuando trabajamos con la Unión de Iglesias. La Unión de Iglesias Penco-Lirquén, siempre muy involucrado en el trabajo espiritual y también en el trabajo social. Nuestros pastores, las iglesias se involucran mucho en el área social. No es un trabajo totalmente desde el anonimato, no es visible, no salimos en la prensa, no sale en los diarios, pero creo que la iglesia se involucra mucho en el área social. Y creo que cuando uno se involucra desde esa área, uno se va enamorando de esto, claro. de ponerse al servicio de los demás. Y creo que por ahí desde mi juventud, bueno, los años pasan, Cristian, hoy ya tengo mis 35 años ya, pues, si no pasan en vano, así que desde mi adolescencia siempre a mí me gustó trabajar muchas áreas, así que de a poco uno se fue involucrando y creo que dentro de todo Dios también ve la intención del corazón. Claro. Dios también ve la intención del corazón, hacia dónde uno apunta, dónde uno quiere llegar con esto. Y de alguna forma cuando Dios conoce realmente nuestra intención, Él va abriendo puertas. Él va abriendo puertas y puertas que quizás tú o yo nunca pensé que se pudieran haber abierto. Y creo que desde ahí partió todo. O sea, no sé si puedo contar un poco de mi inicio, o sea, y donde trabajé también, ¿me puedo mencionar, cierto? Sí, bueno, estos últimos 6 años yo trabajé como asesor parlamentario con la diputada Francesca Muñoz.
¿cómo llegué ahí? Algunos me preguntan, ¿cómo llegaste ahí al pituto, toda la cuestión? Yo le dije, no los conocía, po. Si esa es la realidad, yo no conocía como le llaman a uno, a los Muñoz, po. Yo no los conocía. Entonces, mira, y se dio en una etapa de mi vida bastante crítica, y aquí quiero como abrir un poco mi corazón para que también vean quién es el hermano Pedro. O sea, Claro. no soy quizás lo que ven en la calle siempre, sonriente, alegre. Algunos mejor me encontrarán pesado, pero soy simpático. ¿Cómo llegué yo ahí? Yo me acuerdo que, porque como jóvenes también pasamos procesos, pasamos etapas muy difíciles. Todo el tiempo. Y yo me recuerdo que esa vez fue una etapa muy complicada para mí. Y quiero abrir mi corazón y no me avergüenzo de decirlo, porque así como el cristiano ama la bendición, también tiene que amar la disciplina. prueba. Y la disciplina. Claro. Porque a veces amamos la prueba, amamos la bendición, pero y la disciplina también hay que amarla. Porque la disciplina nos enseña, nos hace madurar en el evangelio, etc. Yo estuve disciplinado muchos años. No me pegué una embarrada fea, sino que simplemente, como cualquier mortal, se adelanta los planes y hay que arreglar eso. Obviamente con el Señor, con la iglesia, etcétera, como familia. Y ahí empezó mi proceso, fue bastante duro, quedé sin trabajo, no, fue mal, no había como una escapatoria para uno. ¿Ya? Y es real esto, porque no porque seamos cristianos no vamos a pasar pruebas, no va a pasar tribulaciones, aflicciones. Entonces llegó un día que, no sé si ustedes recuerdan, el año 2018, creo que fue un 1 de noviembre, no sé si me estoy equivocando, tuvimos un evento con René González, ¿se acuerdan? Sí, en el gimnasio municipal. Sí. Vino el pastor René González. Y yo me involucré obviamente en la logística, ahí trabajando, en la silla, en todo. Y me recuerdo que eran como las 2 de la mañana. Pero antes de esto, una semana antes, imagínate el corto tiempo, en mi iglesia, y en ese tiempo el pastor Juan Miguel era evangelista, no era pastor aún. Y una de sus predicaciones, un culto lindo, yo ahí obviamente uno se rinde al Señor, y él me entregó una palabra públicamente. Me dijo, y lo voy a decir porque en realidad fue algo público, así que no tengo que ocultarlo, me dijo, yo he visto tu corazón, hablando el Señor, yo he visto tu corazón, conozco tus intenciones y yo te voy a abrir una puerta muy pronto donde tú no piensas y ni siquiera sabes dónde te voy a llevar. Uno siempre dice, ya Señor me va a abrir un trabajo, ya bien, porque al fin y al cabo los tiempos de Dios no son los de uno. Puede haber pasado meses, un año, o quizás el otro día, pero pasó una semana así de corto. Y ese día después de ese evento, yo estaba cargando silla, devolviendo silla a la iglesia Pastor Diego, que está ahí mismo a la vuelta, y me toma Héctor Muñoz, el esposo de la diputada. Y él me toma. Sí. Me dice, Pedro, ¿cómo estás? Y dije, hola, bien. Me dijo, ¿estáis trabajando? Dije, no, estoy cesante ahí, trabajando en la obra nomás. ¿Quieres trabajar? Y dije, ¿ya? Dije, ya, preséntate mañana a tal hora en la oficina. Y dije, ya, genial. Porque aparte yo dije, ya, un trabajo, yo me imaginaba, gente en mi mente, de junior, de asistente, lo que sea, para hacer aseo, lo que sea, necesito trabajar. Sí. Y cuando llego allá y me recibe Cintia, que en ese tiempo era la jefa de gabinete, me dice, tú vas a hacer esto, tienes que viajar, tienes que hacer esto. Y yo digo, ¿dónde me vine a meter acá? ¿Se equivocaron de Pedro? No, yo dije, este trabajo no es para mí, esto es para un abogado, esto es para un profesional. Porque eso le preguntaría, ¿usted tiene estudio relacionado o no? Yo estudié, pero a los años después, pero yo ahí llegué con cuarto medio. Para que ustedes vean que al fin y al cabo, cuando Dios te quiere bendecir, no importa nada. O sea, cuando Él quiere abrirte una puerta, no importa nada. O sea, no es que uno pensaría, a lo mejor tenía la cualidad de, no sé, yo no tenía ni una cualidad, de verdad, yo lo digo muy humildemente, no tenía ni una cualidad para esto. Y yo dije ese día, no, este trabajo no es para mí, ¿cómo tienes que saber de leyes, saber de artículos, trabajar? No, yo no, pero aquí te vamos a enseñar. Y, bueno, el Señor me abrió esa puerta. Y Dios me fue capacitando, estudié, hoy día soy administrador público de profesión, y Dios me abrió esa puerta y no se cerró más. Creo que hice buen trabajo porque seguían pasando los años y usted sabe, cuando pasa un año uno viene renovación y uno dice, pero seguía trabajando y creo que eso me abrió una puerta y hoy día eso me dio a mí la experiencia porque me tocó recorrer muchas comunas, entre ellas el distrito 20 de Concepción son 11 comunas, entonces y ahí tú te vas dando cuenta de diversas realidades desde el ámbito social, estamos hablando de esa área. Entonces, así yo llegué y me empecé a involucrar ya, como lo que vamos a hablar hoy día, en temas más de política.
Así que Claro. ese es como, resumiendo un poco cómo yo llegué ahí, parte de mi testimonio, para que ustedes también conocieran un poco más en esa área. ¿Cuántos años lleva en la política? Mira, trabajando ahí con la diputada lleva 6 años. Ya. Pero esto viene de antes, mucho antes. Así que Claro. siempre antes apoyé otras candidaturas, siempre apoyando detrás. Obviamente Claro. siempre a personas Claro. cristianas. O sea, todo con parte valores, por- con principios. Todo parte por un interés social, Exacto. por una inquietud social que tú Ujú. tenías Y hacer bien las cosas, que eso Claro. es importante. y eso te llevó inevitablemente a la política. O sea, la Claro. política no es mala en realidad. Lo que pasa es que el tema es que mucha gente que entrando a la política se corrompe en la política. Exacto. Entonces lo que tú decías antes de que partiera el programa, lo importante es mantener los valores, Exacto. es mantener la integridad como cristiano, porque antes que todo tú eres cristiano. Exacto. Incluso antes de ser padre tú eres cristiano. Sí, Antes de hijo de ser Dios. político tú eres cristiano. Sí. Es nuestro llamado. Mm. Entonces, bien que tú te tengas claro eso, porque hay muchos políticos cristianos que parten todo bonito, tú sabes que en campaña Sí. todos hablan Claro. bonito, Sí, es verdad. pero después pierden el rumbo. Exacto. Lo ¿Entiendes? importante es estar ahí, si llegamos ahí, es marcar la diferencia. Claro. Exactamente. Y no utilizar el evangelio como palanca Exactamente. para apalancarse en la política, Correcto. sino que creo yo que lo que todos pensamos y ese sentimiento, quiero volver un poco atrás, del trabajo comunitario, es algo que es netamente bíblico. Ujú. Que es netamente bíblico, porque cómo yo puedo tener ese sentimiento de querer ayudar al prójimo, es porque Cristo así lo estableció cuando Él reduce los mandamientos a 2, cuando dice amar a tu prójimo como a ti mismo, Exacto. es un tanto, esa es la labor, eso es lo que nosotros estamos mandados, y si lo puede hacer ahora, confiando que lo va a hacer como autoridad, llevar el evangelio de esa manera, ahora ya como autoridad, como político, como consejero regional, que, Si Dios quiere. sí. Qué mejor hacerlo como a gran escala, Sí. porque ya no va a ser solamente el hermano Pedro ayudando, dando Mm. oncecitas ahí en la calle, ayudando a la población, sino que va a ser desde una perspectiva diferente. De otra plataforma. Sí. Vamos a pasar a la primera pregunta. Ahí. No sé si quiere... Sí, no, la primera pregunta ya dice, bueno, creo que la conversamos Ya un poco, respondí pero como es... 4 preguntas. y- Sí, que todavía no Sí, empezamos. se tomó una pincelada de varias preguntas. No, está bien, está bien. La primera pregunta ¿es posible ser cristiano e involucrarse en la política? A ver. O sea, porque muchos dicen, Sí, la, sí. la famosa frase, ¿cierto? Política y religión no se se mezclan. Sí, sí. Yo no hablo ni de política ni de religión, dicen algunos. Sí, sí. Y hay muchos Sí, hermanos sí, es que, o sea, nosotros respetamos cada opinión de los hermanos. No nos vamos a burlar ni decir que ellos están equivocados. Cada uno piensa, ¿cierto? Como bien le parezca. Pero, por eso te invitamos para poder conversar este tema que es un poquito controversial, ¿cierto? Sí, sí. Y realmente se puede mezclar política y religión. Mira, yo, bueno, antes de emitir mi opinión, yo quiero aclarar que igual es una opinión personal, no soy dueño de la verdad. Obviamente, como tú dices, hay distintos pensamientos en esto, ¿cierto? Hay hermanos o personas que, incluso que no son de la iglesia, que piensan que un cristiano no debería estar en política. ¿Ya? Y eso se respeta, por supuesto que sí. Claro. Por supuesto que sí. Pero hoy por hoy, hoy en día, vemos cristianos involucrados en política. Vemos cristianos involucrados en política que están haciendo un buen trabajo. ¿Y por qué es importante hoy? Es cosa de ver la tele. Es cosa de ver las leyes que se están legislando, Claro. las ideas de legislar, de algunas leyes que hoy día están por salir incluso. Entonces, a veces decimos, no, concentrémonos solo en orar. No, la iglesia solamente tiene que orar. Sí, claro que sí, po. Eso es innato de nosotros. O sea, Fundamental. si no oramos, si no ayunamos, Claro. vamos a estar espiritualmente vacíos y muertos. O sea, eso tiene que ser algo permanente en nosotros como creyentes cristianos. Pero yo siento que es importante también tener jóvenes, señoritas, hermanos preparados que puedan influir en política Claro. para hacer un buen trabajo. Por ejemplo, hoy día un referente mío, y la voy a nombrar otra vez, es la diputada Francesca Muñoz. O sea, si tú la ves, gracias a 2 o 3 parlamentarios se han podido frenar proyectos que en realidad van en contra de nuestros principios, nuestros valores, contra la palabra, como la libertad del aborto libre, no sé, hace poco la ley de no discriminación, ¿cierto? 2.0, y venía dura, muy dura para la iglesia,
Pero a veces falta información. A veces los hermanos no manejan información y a veces te preguntan, ya, pero ¿qué es lo que hace ahí? Pero mire estas leyes, o sea, si no las frenáramos, hoy día no podríamos estar afuera predicando. O ni tendríamos a lo mejor este programa. Claro, o estuviéramos hablando acá, o estuviéramos afuera predicando y le diríamos a X persona, vuélvete a Cristo, Dios puede cambiar tu vida. Y como venía la ley 2.0 de la no discriminación, esa persona pudo haberte demandado. Claro. Por el discurso de odio. Exacto. Entonces las personas... hay muchas leyes que pasan solapadas, que no se hacen públicas, que están claro, que meten una y por abajo nosotros sin enterarnos. Entonces es bueno que hayan... La Biblia dice nosotros somos luz y sal del mundo. Entonces es bueno que haya luz en medio de esa oscuridad porque el ámbito político es duro. Es duro. ¿Recuerdas tú cuando todo lo que tuvo que pasar el pastor Luciano Silva cuando legislaron? En la constituyente. Entonces es bueno. Cada cristiano puede estar involucrado en lo que a él le plazca. Lo que pasa es que un cristiano debe hacer la diferencia donde Dios te ponga. No es que la política sea mala, es que hay cristianos que sean corrompidos por la política. Exactamente. Pero si tú mantienes, como dijimos al principio, tus valores y haces respetar tu cosmovisión cristiana, como lo ha hecho la diputada Francesca, como lo ha hecho el pastor Luciano, como sé que tú lo vas a hacer tú. Entonces, bueno, ahora, no dependemos de eso, por supuesto, porque Dios tiene un plan y Él usa también la política para sus fines, Él usa todo para sus fines, pero es bueno que haya, como tú dices, gente ahí legislando. Exacto. Ahora, por ejemplo, yo lo que no haría, y lo encuentro incorrecto, es que en la iglesia, por ejemplo, yo me pare y empiece a hacer política. Eso ya, para mí, es una falta de respeto. Esto es un lugar santo, es para que nos juntemos nosotros a alabar a Dios. Ahora. Totalmente. Yo creo que ahí estaría el error. Ahí está el error, ahí está yo creo que la falta grave, diría yo. Si yo fuera político, yo vengo a la iglesia a alabar al Señor, pues ese es mi objetivo. Esa es la función del... Exacto. Es que antes de ser político es cristiano. Totalmente. Primero uno hijo de Dios, va a ser hijo de Dios aquí, afuera, en la universidad, en tu trabajo, donde sea. Primero uno hijo de Dios. Y ahí marca la tendencia, marca la diferencia. Así que creo que es importante hoy en día, sobre todo, influir en política, pero haciendo las cosas bien. Claro. No vendiéndose sobre un plato de lentejas. Claro. Eso no. Sí. Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cómo deberíamos ver la política siendo cristianos? ¿Cuál debería ser nuestra opinión o cómo nosotros deberíamos omitir algún juicio hacia la política? Desde el otro lado. Mira, yo creo que en distintas áreas de nuestra vida hacemos política. E incluso siendo cristianos. Claro. Hacemos política. Y a veces sin darnos cuenta, vivimos política día a día. Pero yo siento que de a poco la iglesia ha ido asimilando y aceptando que en realidad, a ver, no creo que suene mal, pero que no es malo estar ahí. No es malo estar ahí. Antiguamente estos temas no se tocaban. Ni en la casa, pues, o sea, no se hablaba de política en la iglesia, tú comentabas y era como repréndale al diablo. Pero yo creo que hoy por hoy es importante educar a nuestros hermanos. Educar a nuestros hermanos con respecto a la actualidad, sobre todo las leyes que vienen, por qué es importante influir en estos temas políticos de buena forma y de buena manera. Yo creo que más que todo por ahí va la visión. Es como casi muy similar a la pregunta anterior. Claro. Sí, yo creo que la política debemos verla como una herramienta. Como un canal que Dios puede usar para transformar también a... Como lo hizo también en algunos pasajes bíblicos por ahí. Claro. Cuando el rey Nabucodonosor se volvió así, ¿te acuerdas? Sí. Mira, te voy a leer aquí, dice... En Daniel capítulo 4, versículo 34, dice: pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. Entonces, los planes de Dios, como dije al principio, son inviolables. Sí. No es que la política sea el canal para cambiar a la gente, ¿me entiendes? Creo que la política es un instrumento que puede usarse, pero no
no es el método, porque si no, Dios le hubiese dicho a los, sin desmerecer que ustedes fundaron un partido político, obviamente. Dios le hubiese dicho, Jesús le hubiese dicho, ya entonces organícense los apóstoles y formen un partido político, porque ahí va a partir el cambio social que queremos. Dijo, vayan y hagan discípulos. Exacto. Esa es la misión. Esa es la misión. Sí. Pero no está mal que un cristiano esté en la política. Es muy bueno porque así, como dije, legisla, ¿cierto? Se opone a esas leyes. Tenemos la ESI, tenemos el tema yo creo que pronto va a llegar el tema de la eutanasia, el aborto. Entonces muchas cosas. La próxima semana se discute la eutanasia. Mira, y cuando la veíamos tarde, cuando esto era el tema que se tocaban en Nueva Zelanda, en Noruega, ¿cierto? No, y ahora viene aborto libre otra vez. Ese aborto libre a libre demanda. Esas son las prioridades que hay hoy día en nuestro país. Y la pregunta es, ¿por qué se frenaron los primeros proyectos? Porque hubo gente que votó en contra. Exacto. ¿Y quiénes fueron esas personas que votaron en contra? Claro, a ver, el trabajo en el Congreso es un trabajo bastante duro. Ya para esto hay un trabajo que se le llama el lobby. Claro, ¿cierto? Obviamente, mira, hoy por hoy tenemos 3, me arriesgaría a decir 4 diputados cristianos. 4. ¿Dentro de cuántos? 153. 155. 5. 4. ¿Quiénes son ellos? La diputada Francesca Muñoz, Sara Concha, Roberta Arroyo y Durán. Camila Flores no. No, pero evangélico te digo yo. Evangélico. Son cristiano igual. Sí, es que varios diputados que son valóricos. Son católicos. Los valores. Lo que pasa es que hay diputados muchos que son católicos, igual son de valores. Ya. ¿Cachai? Pero de alguna forma igual se quebrantan a veces. Claro. ¿Entiendes? Entonces, a lo que voy yo, que es importante no transar. De verdad. No transar nuestros valores por un voto. No transar nuestros valores por conseguir una aprobación dentro. Y eso creo que ha marcado la diferencia hoy en día con las diputadas que tenemos. Son criticadas, son tratadas de homofóbicas, tienen distintos apellidos potentes ya, pero no transan. Eso es lo que voy yo. Eso es lo que voy. Entonces lo importante es no transar nuestros valores. Claro. Y entender que si lo que nosotros hoy día vemos como sociedad es producto de que se ha frenado un poco la mano de cómo se venía, porque cuando asumió el presidente que está actualmente, nosotros pensamos que esto se iba a desordenar, que íbamos a hacer una Venezuela más, una Nicaragua, pero al final, gracias al trabajo también de las personas que valóricamente han aportado, en contra de esta revolución que en algún momento se trató de hacer, ha sido gracias a lo que ha hecho la pastora Francesca, por ejemplo. Hay que ponerle nombre, la pastora Francesca, y así tantos diputados que no se han vendido al final. Exacto. Y hay una frase cliché que ella usa mucho, que delante se las comenté, y a mí me gusta porque es verdad, que hoy día no hay ninguna ley que pueda transformar al hombre. No hay ninguna ley que transforme el corazón del hombre y de la mujer, sino que hoy día transforma al hombre y a la mujer es la predicación de la palabra. Claro. Entonces, eso no hay que perder el foco. Las leyes están para regirnos como nación, pero lo que realmente va a cambiar el corazón del hombre y la mujer es la predicación de la palabra. Exactamente. Y aunque ustedes no lo crean, ellas predican allá muy fuertemente el evangelio. Así que nosotros no podemos poner nuestra esperanza en un partido político. No, para nada. En ningún partido político. Como cristianos debemos poner nuestra esperanza solamente en Jesucristo. Señor, y tampoco Él es debemos, quien transforma las vidas. Exacto. Y tampoco debemos silenciarnos, porque lo que ella está haciendo allá es sacar la voz. Exacto. Y a veces nosotros nos quedamos callados en la universidad, en el trabajo, en diferentes lugares donde hay más personas que nosotros podríamos defender nuestra postura, pero muchas veces silenciamos. Exacto. Y ahí también estamos en contra de lo que el Señor nos manda. Exacto. Por ejemplo, hoy día se cayó la ley de la narcocultura. Una ley que está impulsando la diputada, que era para prohibir conciertos que inciten a la narcocultura, o sea, que la música, tema de drogas, armas, sexualidad, y se cayó por 2 votos. Y de personas que tú ves que votan valóricamente de otros sectores, hoy día votaron en contra y se cayó el proyecto. Entonces, ahí tú ves, o sea, necesitamos más personas cristianas, pero reales cristianos, que en momentos así no transen, claro. ¿Me entiendes? Porque a veces es fácil adentro, ya yo voy a votar en contra porque después el otro sector me va a apoyar mi proyecto de ley y lo vamos a sacar. Eso, así se trabaja adentro. Se negocia. Exacto, el lobby en la negociación. Entonces es importante que necesitamos más hijos de Dios con valores, con principios y con temor de Dios.
Eso es importante. Para que adentro no se trance la palabra. Más Sadrach, Mesach y Abednego. Eso es lo que falta. Claro. ¿Y es necesario involucrarnos? Claro que sí. La pregunta 3. No sé si la No, quiere hacer, hermano Cristian. Ya, vamos a hacer la pregunta 3. Dice, ¿cuánto ha aportado la religión en la política? ¿O la iglesia? La iglesia es la política. ¿Cuánto ha aportado la iglesia? O la sociedad, podríamos decirlo también. ¿También? ¿Sí? Sí. Yo creo que partiendo por ahí, y yo creo que la iglesia ha sido un aporte muy relevante en la sociedad. Hoy día, en los discursos de alcaldes o de políticos más grandes, siempre felicitan a la iglesia por la labor que hacen. Una labor silenciosa, una labor desde el anonimato, como lo dijimos delante. Desinteresada, pero es una labor importantísima. Hoy día, ¿cuánto recurso puede gastar el gobierno en rehabilitar una persona al año? ¿Cuántos millones de pesos? En profesionales, en medicamentos, en infraestructura. Claro. Millones de pesos para poder rehabilitar a una persona. Pero cuando la iglesia se involucra en esto, la iglesia no solamente influye en el carácter social de las personas, sino que también la iglesia trabaja, sana desde adentro. O sea, la iglesia hace un trabajo tan excepcional que a través de la predicación de la palabra, de los consejos basados en la palabra, sanan el corazón de las personas, sanan su alma. Y lo que el gobierno puede hacer con una persona en un año, la iglesia lo puede hacer con la ayuda de Dios en un mes, no sé. Porque al fin y al cabo, cuando Dios cambia una vida, puede hacerla de forma radical, rápido. Claro. Entonces hoy día creo que la iglesia aporta, en ese sentido, es un gran aporte a la sociedad. Y sobre todo, más que política, algo que sociedad. Entonces, y para hablar cómo aporta la política, todos los días hacemos política. Y repito eso. Todos los días estamos haciendo política, estamos involucrados en eso, a eso no nos damos cuenta, pero creo que la iglesia hoy por hoy cumple un rol fundamental en las cárceles, en los hospitales, en el asilo de ancianos, en las calles. Y es un trabajo silencioso, pero que al final del día marca la diferencia. Y ahí está haciendo política la iglesia, aunque no lo crea. Sí, está haciendo la labor que los políticos muchas veces dejan de lado, que deberían hacer. Sí. Están haciendo esa labor social que debiese cubrir, ¿cierto?, el Estado, que muchas veces no llega. Exacto, y la iglesia llega a rincones de donde el Estado o los gobernantes no llegan, a sectores donde no van porque les va mal, pero la iglesia sí puede llegar ahí. Y cuando la iglesia llega y abre una pequeñita casa de oración, ese sector es transformado. Ocurren cosas ahí. Es porque llega Dios y llega la palabra. Entonces es importante el día del rol de la iglesia en la sociedad. Y rescatar también, por ejemplo, las iglesias que son comedores sociales. También, entonces, esa área de que la persona pueda encontrar un lugar donde alimentarse, donde comer algo decente, en un lugar limpio. Por ejemplo, me acuerdo de la pastora Natalia. Yo creo que usted la ubica. Sí, Natalia sí lo vi. Ella no vive acá en Chile. Está en España, parece. En España, ¿no? Sí. Ella tiene un comedor social en Concepción y una labor pero inmensa de gente que tampoco tiene recursos públicos para hacer ese tipo de cosas. Y quiero recordar también, un poco lo que dijo ayer el alcalde. El tema de asesinatos, cuando habló de la tasa de asesinatos en Coronel, que era muy alta, dice que eso no tiene que ver con la delincuencia o con la drogadicción, sino que tiene que ver, todo se reduce o la raíz de todo es una familia destruida. Exacto. ¿Amén? Y lo que Dios siempre nos ha tratado lo que Dios en su palabra nos enseña, es la importancia de tener una familia bien compuesta. Exacto. Entonces, la iglesia ayuda harto en ese sentido, como dice usted, en el tema de la reinserción social. Exacto. Cuando la gente ya deja o por ejemplo sale de la cárcel, o cuando deja de hacer quizás los delitos que comúnmente cometen y cambian desde adentro, a través de, no sé, yo he visto muchos ejemplos donde hay personas que en algún momento fueron delincuentes y hoy día son pastores, son evangelistas, son personas que predican. Entonces ese es el cambio que... Es el poder de la palabra. Que hace el Señor. George Washington decía que no se puede gobernar rectamente el mundo sin Dios y sin la Biblia. ¿Qué opinas de eso?
Buena frase, ¿cierto? No se puede gobernar sin Dios y sin la Biblia. No, tiene que ser así, po. Claro. Hay un versículo, mira, no me acuerdo nítidamente, pero dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Claro. Pero cuando gobiernan los impíos, el pueblo gime. Se aflige, se aflige. Claro. Entonces, igual la palabra, sé que la palabra no tiene, hay para todo. Claro. Esos proverbios. Sí, sí. Sí, No me acuerdo dónde está, por sí, eso el lo dije proverbio. así de memoria, ¿no? O dice, cuando no hay dirección sabia, cara al pueblo. Sí, sí, sí. Bienaventurada la nación importante. cuyo Dios es Jehová. Exacto. Hablando al pueblo de Israel, obviamente, pero cuando un Podemos pueblo- tomar la esencia de ese Claro. mensaje y Sí, llevarlo a la totalmente. actualidad. Totalmente. Porque fíjate que los gobernantes de hoy, del gobierno de turno, no creen en Dios, po. Mm. Ellos son derechamente ateos. Sí, sí. No sé si ella es vocera de gobierno, Camila Vallejo, Sí, sí. ella que quería en su momento, tiempo atrás, sacar la palabra que dice en el nombre de Dios. Cuando inicia comienza sesión. la sesión, ¿sí? Claro, entonces Sí. quieren sacar a Dios de todas las cosas. Exacto. Y nosotros como cristianos, así. En el juramento igual, pues cuando Así, ellos sí. asumen sacar Claro. la Biblia, no quieren colocar la No Biblia. quieren sacar a Dios de los Sí. De colegios. los colegios, ya la clase de de religión. todo. Las clases de Y religión los la están cristianos de la sacando. iglesia Sí. de brazos cruzados, Sí, sí. porque política y religión Mm. no se mezclan. Entonces, está bien, nuestra fe no tiene que estar puesta en la política, lo insisto en eso. Pero, pucha, nosotros debemos votar. Si yo voto por ti, Pedro, es porque tú tienes los mismos valores que yo. Claro. Porque sé que tú algún día, como dices, ¿cierto?, vas a defender los valores cristianos. No porque no sé, crea que tú vas a hacer un cambio político, porque al final la política es cómo se maneja el gobierno. Sí, sí. Pero voto por ti o voto por quienes son cristianos porque sé que ellos van a levantar la bandera del cristianismo. Exacto. Entonces muchas veces pasan cosas y dicen, ¡ay, pero cómo las leyes! Y nosotros estamos votando por políticos Claro. que hacen esas leyes. po. Sí, sí. Si nosotros tenemos el poder de cambiar, Exacto. o sea, el poder lo tiene Dios, por supuesto, pero Mm. tenemos en nuestras manos el poder cambiar el asunto de la política, Mm. pero nosotros mismos somos los que le damos tribuna a los que ahora están ahí. Así es. Somos nosotros mismos los que después estamos llorando porque nos pasan cosas. Totalmente. Entonces, es consecuencia de nuestros propios actos. Así es. Entonces, cada vez que esto, y no estoy haciendo política con esto, Ujú. cada vez que vengan las elecciones, el llamado es a cada cristiano, a cada cristiana, hermano que nos está viendo en este momento, que se informe, que vean cuáles Sí. son los candidatos. Cortita, ¿cuáles son cristianos? Sí. Y se supone que, no digo que sean santos, Por descarte. por descarte, ¿cuáles son cristianos? Pum, listo. No digo que sean santos, no, para Sí, nada. Sí, sí. Pero por lo menos se acerca más Claro. a lo que uno cree. Exacto. Claro. Entonces, no podemos dejar de pasar, de decir eso, porque muchos cristianos votan por... Fíjate que Boris salió por el voto de muchos cristianos. Sí, yo no lo entiendo. Ahí no quiero decir nada. Dale nomás, aquí Me dieron como tarro. muchos no, cristianos votaron por él. po. Entonces, y sobre todo cuando fue la primera constituyente. claro, Ustedes vieran cómo me daban a mí. recuerda que Boris lo va a cambiar todo. A mí Ah, incluso, bueno, yo hice campaña por el rechazo. Es Siempre. la primera, yo obviamente, y lo decíamos, yo le decía a muchos hermanos cristianos, no le creas, si esta es la intención de ellos, Claro. su intención no es trabajar por un proyecto social, es netamente ideológico. Oye, quedó en la palestra, quedó la embarrada la primera constituyente, por el pastor Luciano, casi lo agarran de las mechas dentro. sí. Todo el tema ideológico. Primero quería ya anular el himno nacional, cuestiones así, que el escudo, que puras tonteras. Claro. Jamás se habló de lo que realmente la gente votó. Salió a protestar. Exacto. Entonces, te das cuenta que era todo un tema 100% ideológico. Justamente. Y cuando nosotros lo decíamos, a mí me dan, pero como... Y ahora Tambor de milico. los del rechazo, ahora sacamos... Y nosotros, yo decía, mire, el tiempo no va a dar la razón. Eso. El tiempo no da la razón. No, yo voy a votar. Vote, bueno, ok, vote, tiene su libre albedrío. Pero el tiempo me da la razón. Ahora, Y es fue así. voluntad de Dios también, ojo. La Biblia dice en Daniel capítulo 2 que Él pone reyes y saca reyes. Mm. O sea, todo esto, como dijimos al comienzo, la política es un método más que tiene Dios para su voluntad. Y Él coloca reyes y saca reyes, como dije. Entonces, que esté nuestro presidente ahí, y esto no nos llama a que nos odiemos, ¿no? No, Nosotros oramos por hay él. que orar por él. Aquí se hace una oración especial por Sí, él, sí. por sus diputados. Sí, Oramos sí. por él, por supuesto que le deseamos lo mejor. Pero es triste ver que siendo un pueblo, Chile, que tiene una gran cantidad de cristianos evangélicos y católicos que también que
debiesen más o menos estar aliados con nosotros en ese sentido, haya salido un presidente que no cree en Dios. Entonces eso es extraño. Pero es voluntad de Dios y debemos, claro, asumir y orar por eso. Un presidente que siendo diputado decía, me voy a alejar lo más que pueda de la iglesia, dijo en una ocasión. Y después cuando estaba haciendo campaña, se juntó con pastores evangélicos. Yo me acuerdo que lo vi en una iglesia con pastores evangélicos proponiéndolo. Sí. Llamando a su congregación a votar por él, porque él le prometió esto, porque le prometió esto otro. Sí, y al final podemos ver que realmente hubo un pueblo que lamentablemente fue engañado. Sí, totalmente. Pero bueno, nosotros lo advertimos. Nosotros les dijimos. Hasta me pegaron en la calle. ¿En serio? Sí, pues. Sí, vi un video. Yo anduve en Boca Sur, ahí donde quema las papas. No, pero ¿dónde te fuiste a meter? Ahí no tenía idea. No, pero mira. Honestamente, ahora lo podemos decir ya, pero los feriantes estaban todos con el rechazo. La mayoría, todos, claro. No hay aporte de perderse, pues si esta cuestión venía mal. Era para votar después como que había quedado el tema del librito. Y no, esa vez me pegaron. Una niña altita, me agarró de por aquí. Pero ahí Dios envió una angelita. Una señora feriante me defendieron. Sí, y me dijeron, vaya nomás mi chiqui. Todo machucado. Un video que tú subiste. Pagué el precio, ¿viste? ¿No? Estamos en casa. No, pero a los apóstoles le fue peor. Oye, eso sí, eso es verdad. Sí. No sufrí nada yo. No. Y esa otra pregunta que queremos hacer también: ¿está abierta la iglesia a participar en política? ¿Está abierta, me dices? Sí. ¿Está abierta la iglesia a participar en política? O sea, en realidad la pregunta es como la mentalidad de la iglesia. ¿Hemos abierto nuestra mente a entender qué política y religión realmente...? Yo creo que en este último tiempo sí. Yo que me he movido mucho, al menos en mi región, he visto que esa mentalidad ha ido cambiando para bien. Claro. Para bien. Hay muchos pastores que han entendido el propósito, que han entendido el camino de esto. Claro. Y como decía por acá la pastora Carla, que alguien debe pagar el precio y abrir camino para nuevas generaciones. Y creo eso ha llamado la atención en muchos hoy día siervos de Dios, que han habido personas que han pagado el precio y lo han hecho bien, y eso ha abierto el camino para nuevas generaciones, como las que venimos hoy. Claro. Entonces yo creo que hacer un buen trabajo, estando dentro, siendo sal, siendo luz, predicando la palabra, sin avergonzarse del evangelio, creo que eso va a seguir abriendo puertas. Y yo creo que hoy por hoy la iglesia sí ha ido entendiendo este propósito, este camino de influir y de estar desde adentro. No solo desde afuera, sino que estar adentro para poder hacer un trabajo que realmente, y ojo, un trabajo que agrada a Dios. Es importante igual, que glorifica al Señor. Sí, es importante, creo yo, reforzando lo que usted dice, que estemos abiertos a poder generar el cambio y ver que estas cosas no son del diablo, como en algún momento se ha pensado. Estas cosas, la gestión o la administración pública, yo creo que todas las herramientas son buenas dependiendo del uso que le dan. Si vamos a utilizar la política para aprovecharnos y para hacernos millonarios, como se ha visto en muchas ocasiones, incluso la función del pastor se ha mal utilizado en algunos casos. Tenemos lamentablemente tenemos muchos casos donde pastores han utilizado su puesto para hacerse millonarios. Exacto. Entonces, si vamos a hablar de política, también podemos hablar de la forma de administrar que han llevado algunos. Y esto es para todos, en todos los ámbitos. Y quiero mencionar algo que también escuché ayer en el Tedeum de la labor del pastor Rifo. Del pastor Heraldo Rifo, que iba todos los primeros miércoles de cada mes a orar por el consejo, la reunión del consejo municipal. Y imagínense, nadie a lo mejor, o muy pocas personas sabían lo que él hacía de ir y orar por el alcalde, por sus concejales, leerle un versículo devocional a las personas que estaban ahí, para que esa reunión pudiese resultar algo bueno de esa reunión. Y creo que es algo... Pero eso es una labor positiva de la iglesia para la sociedad, o para el ámbito político, ¿se entiende? Claro. Pero yo siento que en nuestra comuna, la iglesia, y aquí creo ser responsable de lo que voy a decir, yo creo que en nuestra comuna, la iglesia en general, ha perdido mucho espacio. Hablando muy enfáticamente, nuestra iglesia ha perdido mucho espacio en la sociedad, hablando de mi comuna.
porque yo me muevo en muchas comunas y veo en otras comunas que es distinto. Hace años que no tenemos eventos en espacios públicos, gimnasios municipales. Hace años que no podemos contar. Tú lo ves, Semanas Penconas. Sí. ¿Cuántos recursos hay ahí? Muchísimo. Hace poco tuve una linda actividad. Yo digo linda porque también fui a darme una vuelta a la fiesta de la salinidad. Bonito, un espacio para la gente recrearse, etcétera, compartir en familia. ¿Cuántos recursos? Pero los cristianos. A eso es lo que voy yo. La iglesia en Penco, en estos últimos años, ha perdido mucho espacio. Y no porque la iglesia no ha querido trabajar, es porque no se le abren las puertas. Entonces, yo creo que en este aspecto la iglesia tiene que ir con una palabra firme. ¿Pero eso parte por un tema de ley que no se nos prohíbe o...? No, yo te hablo gobierno aquí comunal. De recursos. De nuestra comuna. Sí, yo creo que menos, no tanto recursos. Yo creo que faltó en estos años darle más valor a la iglesia en esa área. No te hablo así como que pásele plata a la iglesia, no, de recursos. Oye, tal iglesia o la unión de iglesias va a hacer tal actividad en un cierto sector de la ciudad. Claro. Oye, ayudémosle. Claro. Sí, ayudémosle con la amplificación, ayudémosle con esto. El último evento grande que se hizo en Penco fue el de René González, año 2018. 6 años. ¿Ustedes después para adelante vieron algún evento grande? No. Incluso ese evento, la amplificación se financió con la misma iglesia. La misma iglesia financió el audio que vino de Santiago. Todas las iglesias de la comuna pagaron eso. Entonces, a lo que voy yo, tú vas a otras comunas, el 31 de octubre, Concepción, por ejemplo, cerquita, hacen mega eventos. Gimnasio municipal lleno, lo abren a la iglesia, amplificación pagada por un municipio. Si también somos ciudadanos, sí. También pagamos impuestos, claro. ¿O no? Sí, hasta porque compro un kilo pan pago impuestos. Entonces, creo que es importante que en este tiempo que venga, y quien venga, le devuelva el valor a la iglesia. Reconocer a la iglesia. iglesia. Importancia de la iglesia. No es solamente agarrar un micrófono y felicito a la iglesia por la labor. Es más allá. Que es mucho más allá que eso. Un poco lo que decía la vez pasada nuestro hermano Boris Márquez. Decía, la primera iglesia fue aquí en Penco, está en Roble. Ahí debería haber una placa que diga aquí está la primera iglesia. Claro. O el primero un niño que trajo, ¿cierto?, el evangelio, por decirlo de alguna forma, cuando hubo un avivamiento de Concepción hacia Penco, que él venía en pies descalzos. Sí. Él decía a nuestro hermano Boris, debería haber una estatua de ese niño en la plaza. Entonces falta, como tú dices, reconocimiento, creo yo, de la... Le tenemos una estatua ahí hasta Ben Brereton. Sí, hasta Ben Brereton, claro. Que no tiene idea. Hasta que Darwin. Oye, mira, podríamos decir muchas cosas, pero yo creo que es cliché, pero pueden venir tiempos mejores. Es posible. Es cliché. Sí. Pero yo en ese aspecto yo he gritado harto, he levantado harto la voz y de repente me dan como tarro redes sociales, pero siento que la iglesia se le ha quitado protagonismo en la comuna, importancia, valor, reconocimiento. En tu rol, si Dios quiere, tú asumes como consejero regional. La comuna tiene que ver esos temas todos ellos, ¿no? Lo que pasa es que un consejero regional, hablando muy básicamente, el que inyecta recursos a las comunas, en realidad a la región del Biobío. Pero uno, como es Pencón, uno va a querer que nuestra comuna crezca. Entonces, a través de proyectos, a través de la gestión del municipio, uno puede inyectar desde el gobierno regional recursos para la comuna para que siga creciendo en distintos ámbitos. Eso lo decide el gobernador. Eso lo decide el gobernador. Lo decide el gobernador, ¿cierto? O sea, lo vota el consejo de consejeros regionales. Lo que pasa es que la gobernación... Pero el tema administrativo después tiene que ver el alcalde. Exacto, exactamente. La gobernación es como un municipio, claro, pero que maneja la región. El gobernador viene siendo como el alcalde y los cores como los concejales. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El gobernador propone también y los consejeros aprueban o rechazan. ¿Se entiende? Entonces es como eso, pero para toda la región, para las 33 comunas. Pero sí podemos influir, obvio que sí. Porque, por ejemplo, si la iglesia un día quiere hacer un evento ya y lo estamos tirando a 6 meses después, planificándolo a un año, por ejemplo, ya no sé, pues, desde hoy día empezamos a planificar para que en febrero, en nuestro aniversario de la comuna, se le dé un espacio a la iglesia para hacer un evento grande en la Costanera. Yo sueño con esa cuestión.
De verdad, yo sí, para la Semana Pencona nos llenamos de artistas. Yo que vivo en el centro, hasta la 1 de la mañana, cientos de personas pasando. Sí. Podía haber a un cantante secular, pero ¿por qué no podíamos hacer aunque sea un día? Claro. Una noche de adoración para bendecir la comuna. Que venga un artista cristiano, dices tú. ¿Por qué no? O los mismos de nuestra comuna. Sí. ¿Por qué no hacerlo y bendecir como nuestra dice comuna? siempre nuestro pastor Manuel, va a hacer un cantar. Él sueña con hacer un cantar pero de toda la iglesia. ¿te acuerdas que antes hacíamos cantares? Sí. A una sola voz para Jesús. Ahí en el gimnasio hacíamos maratón y lirquén. ¿Te acuerdas? Sí, hace muchos años. Todo ese espacio hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. Pero para eso, y aquí vuelvo a la política, para eso se necesita voluntad política. Claro. Y aquí volvemos a la política otra vez. Si no hay voluntad política del que está de turno, no se pueden lograr estas cosas. O se pueden lograr, pero con nuestros escasos recursos. Y para eso también falta gente que quiera involucrarse. Como dice la pastora, si no hay gente que esté dispuesta a levantar la voz y a decir y a prepararse y a, como lo está haciendo usted a través de la política, claro, buscar recuperar ese terreno, porque no solamente nos podemos quedar en las oraciones, que yo deseo esto, que le pido al Señor. No, uno también tiene que ir y motivarse y tratar de ser parte. Exacto. Vamos a pasar a la otra pregunta. ¿Cómo ha aportado la política a la iglesia? Ahora al revés. ¿Cómo es, si es que ha influenciado de alguna manera? Yo siéndote muy sincero, yo creo que la iglesia no necesita de la política. Siéndote muy honesto. Yo creo que la iglesia es autónoma, la iglesia crece de forma autónoma. Independiente. No necesitamos de los políticos para hacer cosas. ¿Se entiende? Sí. Y aquí vuelvo. Eso es lo que partimos diciendo al principio. Exacto. En realidad. Pero no quiero pisarme los talones, pero a lo que voy yo. La iglesia no necesita la política. Hoy, por ejemplo, podemos levantar un templo, o este mismo templo se construyó. ¿Cuántos templos se han construido en nuestra comuna? No necesitamos los políticos. No. Nuestros hermanos trabajan en beneficio, trabajan en completada, en almuerzo, vendiendo rifa, el bingo. De esa forma crece la iglesia y así trabaja. Claro. ¿Por qué? Porque después no le demos favor a nadie. Claro. Entonces, para ser más conciso y más directo, ¿necesita la iglesia de la política? Yo digo no. Pero la política sí necesita de la iglesia. Eso sí. Claro. Ahí sí. Pero la iglesia que necesita de la política, yo digo que no. Sí. Pero la pregunta va un poco más allá, ¿cómo la política o la política ha escuchado a la iglesia? ¿Le ha dado algún lugar? Por ejemplo, podemos celebrar el Día de la Iglesia Evangélica. En ese aspecto, claro, son días importantes que la iglesia se ha ganado. Sí. Como de reconocimiento, el 31 de octubre, Día Nacional de la Iglesia Evangélica. Son espacios que la iglesia se ha ganado en nuestro país. Entonces, en ese aspecto creo que el reconocimiento es válido y la iglesia lo merece. Claro. Es bueno. Sí, en esa área sí. Y hablar un poco también, ya finalizando un poco el tema de las preguntas, los referentes que trabajan en política y son cristianos. Hablábamos del pastor Héctor Muñoz, del pastor Luciano Silva, de la pastora Francesca. Han habido muchos también a través de la historia. Yo buscaba información ahí que han sido religiosos o cristianos que han participado en política y hay harto y ahí podemos darnos cuenta de que esto realmente no es malo, llegando un poco a sintetizar todo lo que hemos hablado. Hay hartos políticos que tienen una cosmovisión cristiana, no necesariamente hayan sido sean religiosos, claro. Claro, por ejemplo, John Kennedy también tenía valores cristianos, por eso él quiso abolir la esclavitud, por eso lo mataron también. ¿Recuerdas que en el sur de Estados Unidos está distrito de Estado sureño estaban en contra de ellos? Entonces él se oponía a toda esta separación de negros con blancos, baños para los negros, baños para los blancos, ¿te acuerdas? Sí. Si bien él no abolió la esclavitud, pero había una ¿cómo se llama? Separatismo, que era entonces separaban a los negros, no podían sentarse en los mismos asientos de blancos en los buses. Entonces él legisló contra esos. Son valores cristianos. O sea, la igualdad, totalmente. Que todos somos iguales ante Dios. Esos son valores cristianos. Entonces es importante que políticos tengan esa mentalidad. Es que te imaginas que si todos los políticos no tuvieran la cosmovisión cristiana, el mundo estaría patas para arriba. Viviríamos en guerra. Entonces, retomando el tema para todas las personas que nos escuchan, es importante que más cristianos estén en política. Totalmente. Por eso nos alegramos que tú, Pedro, estés participando en esto, nos alegramos con el pastor Luciano, con muchos más que sabemos que van a hacer un aporte y van a levantar la bandera
Sí. ¿Te acuerdas que lo quisieron colocar en el Congreso? Sí, Y que Pastor Luciano peleó por eso. ahí dio la batalla. Dio la batalla, pues Quedó entonces sin falta chascas. gente. Y lo logró. Pues. Sí, lo logró. Imagínate, Sí. tenían la bandera del feminismo, del aborto, Sí. y no tenían la bandera No. cristiana. Entonces, Es que ahí nos pasan máquinas, porque no hay del lado nuestro dentro. Pero Claro, por gracias eso- a Dios estaba Luciano ahí. por eso digo, mientras Uno más entre cristianos- tantos. Sí, Uno imagínate. entre tantos. Exacto. Claro, exacto. Y también tenemos ejemplos en la iglesia, o sea, en la Biblia hay muchos líderes que estuvieron, no fueron políticos, sí, porque no había partidos políticos en esa época. No. Pero sí fueron políticos, por si tú Fueron ves la influyentes. función. Nehemías, Sí. ¿cierto? Habló con el rey, Artajerjes, Sí. y fue. José en Egipto. Edras, José Sí. en Egipto fue gobernante. Sí. Después el faraón venía José. José. Después venía él. Entonces tenía un cargo Sí, político. totalmente. Él Sí. era un político. Sí. Entonces muchos cristianos de la lo historia importante- fueron políticos. Exacto, pero todas estas personas que fueron influyentes en política de la Biblia pagaron un precio. José lo pasó pésimo. Encarcelado. José vendido lo por pasó su hermano. horrible. Sí. Pero pagó un precio antes de, po. Claro. O sea, había un propósito detrás de, o sea, pasó un proceso, pasó un quebrantamiento, hasta que Hasta que llegó tuvo al un propósito. lugar, claro. Exacto. Tuvo un lugar y de ahí pudo ayudar a su familia, Sí. ayudar a su pueblo. Y esto pasa en toda la área de nuestra vida, Nicolás. O sea, yo digo, a veces, hasta en la iglesia pasa, po. Todos queremos escalar rápido, ¿cierto? No. No, ya llevamos media, queremos estar liderando, queremos hacer cosas, pero detrás de todo esto hay que pagar un precio. O sea, Claro. no es llegar y estoy, o aquí estoy, pero no, hay que pagar un precio y creo En que... todo sentido. Exacto. Para ser como le pastor hay que pagar un precio. Como le pasó a Moisés, si Moisés hubiera sido un hebreo cualquiera, el faraón no lo hubiera escuchado, Sí, ni no hubiera tenido sí. la oportunidad de llegar y Exactamente. hablar con él frente a frente, pero debido a que quién fue, lo que hizo, pudo ser escuchado por el faraón. Sabemos Sí. que el Señor fue el que movió el corazón de faraón, pero Así es. también hubo una figura humana ahí Exacto, que fue exacto. Moisés. Entonces es importante y vemos también los frutos de la importancia de que algún cristiano esté en política. Claro. Fíjate que, volviendo al tema este que estamos hablando de los líderes, en Nicaragua, ¿qué está pasando? El presidente nicaragüense. ¿No creen? Dios ha cerrado muchas iglesias. ¿Qué pasa en Cuba, en Venezuela? Bueno, Maduro según es cristiano, pero es falta escucharlo nomás. Pero que apoya a Hezbollah. Mira, Palestina. por ejemplo, lo que pasa, mira, muchos líderes que nosotros- no son cristianos Sí. tienen, por decirlo de alguna forma, la embarrada en su país. Sí, te la embarrás, sí, al fin y al Entonces- cabo son dictaduras, ¿no? Es Claro. que muchos utilizan, Cambian de color muchos político. utilizan la religión como algo, A engañar a la, algo como una conveniente, palanca, como tú dijiste. un apalancamiento político. Exacto. Sí. Bueno, Exactamente. no sé si queremos agregar algo más. ¿Está bien? No, estamos. ¿Cómo te has sentido aquí en el programa? No, bien, bien. Ya como, llevamos- como en casa. Mira, ya A vi ver, la hora una ya. hora. ¡Oh! Llevamos una hora, casi una hora de ¡Qué programa. rápido! Así Pasa que. rápido. Conversando bien. Sí. Sí. No, el tema bien. está bien bueno. Está bien, igual. bueno. Sí, sí, no, yo de verdad agradezco el espacio, los felicito a usted por este tiempo, por destinar recursos y tiempo para esto, porque pueden haber estado en su casita, Yo vengo de clase. ¿viste? Desde clase, destinaste el tiempo para esto. Mi compadre, después de todo lo que ha pasado, Sí, está acá. no, está bien, Es algo rescatable. se valora de todo eso, así que Sí, los porque felicito. Sigan esto adelante. tiene que ¿no? seguir. Ajá. La idea es que podamos tocar temas que son. El tema de la política, como dije al principio, y la política de religión, es un tema que da vuelta por la iglesia, Sí. pero no se ha tocado. Entonces, qué bueno que tú hayas venido, te deseamos lo mejor en tu Sí, proyecto. de todas maneras. Independiente de quién salga o no, nosotros, la Biblia dice en 1 de Pedro que tenemos que, perdón, en Pedro, sí, capítulo 2, que debemos someternos a toda autoridad Sí. establecida, porque Dios pone reyes, como decía en Así es. Daniel, y saca reyes. Entonces nosotros oramos por nuestros gobernantes, pero también debemos saber que si ellos están es porque nosotros le dimos el voto. Sí. Tenemos en nuestras manos el poder cambiar algo o poder colocar gente ahí en ese mundo tan turbio que a veces es la política, en ese mundo tan turbio, pero siempre tenemos que considerar que La sucia política. claro, pero siempre tenemos Sí. que considerar que el cambio social, el cambio de transformador de vida no Sí. viene de la política, y eso hay que recalcarlo siempre. Totalmente. No. El cambio viene de un ser humano transformado Mm. por Cristo, por el poder del Espíritu Sí. Santo,
Y cuando un ser humano transformado, porque nosotros sabemos que tú, cierto, eres transformado y tienes tu corazón en el Espíritu Santo, cuando una persona que es transformada por el Espíritu Santo está puesto en algún lugar, ahí va a ser luz. Sí, amén. Si tú te vas y tienes una persona que reformada en tu corazón por el Espíritu Santo, vas a hacer luz y tú vas a ser agente transformador en esa área. Totalmente, y en toda la área. En la universidad, mi amigo Nicolás decía que está debatiendo con un profesor. Yo ya pasé la época de la universidad y te digo ahora, decía a mi esposa el otro día, me hubiese gustado estar ahora en la universidad porque ahora estoy más maduro, tengo más argumentos, he estudiado más y me hubiese gustado ahora yo estar en la universidad para debatir con mis profesores o con mis amigos. Que ya pasó a mi época de universidad ya, pues. Pero podemos hacer esto, ¿cierto? Que a nosotros nos gusta igual hablar, tocar temas importantes de política, más adelante vamos a hablar del aborto, el feminismo, ese tipo de cosas que son controversiales y que no se tocan desde un púlpito. Exacto. Así que, ya que ustedes dos están en la universidad y tú en política, que sigan manteniendo, como tú dijiste, valorar lo que tú dijiste, ser luz y que tú seas el agente de cambio allí, no transar, esa es la palabra. Eso, no transar. No transar, porque pucha que hay presión. Sí, totalmente. Hay presión, mucha presión. El otro día hablábamos, no me quiero extender mucho con esto, pero mi cuñada, Daniela, está sufriendo una presión en la universidad, porque es cristiana. Claro. Entonces, está haciendo, se ríen, se han burlado de ella por ser cristiana. Entonces, yo le digo que tiene que mantenerse firme, porque el mundo ahora lo único que quiere es destruir el cristianismo, pero debemos nosotros mantenernos firmes y para eso necesitamos herramientas. ¿Cuál es la herramienta? El conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos estar preparados siempre para dar defensa de nuestra fe, siempre estar preparados. Y para eso es necesario que leamos, que nos informemos, debemos ser cristianos informados, porque Dios también es pecado la ignorancia. O sea, no digo la ignorancia de no tener acceso a la educación, no estoy hablando de eso, estoy hablando del conformismo, de no querer aprender, de no buscar a Dios. A eso me refiero. Entonces, debemos siempre estar preparados y no transar, como tú dices. Así es. Ese no transar viene del joven triunfante. Yo no transo. Ahí está, yo no transo. No, es una palabra que tiene que, no solamente tenemos que decirla, tenemos que vivirla. Hacerla. Exactamente. Claro, ponerla en práctica. Tenemos que vivirla. Tiene que ser un eslogan firme y potente. Tenemos que mantenernos firmes, ¿no? Así, no se vienen cosas tan sencillas como uno piensa. Ya cada vez el enemigo está tomando más. Y el enemigo se ha metido tanto en política, tanto en estos movimientos ideológicos que hoy día, si uno no le predica del evangelio a un niño, en el colegio le van a enseñar cualquier cosa. Sí, totalmente. En el colegio andan tantas circulares hoy en día sobre la ESI, sobre la educación. Eso que pasó hasta el Talcahuano. Sí, muchas cosas terribles. Pero ahí tienen que estar los apoderados atentos, o sea, levantar la voz, denunciar estas cosas. Es terrible eso, porque siento que va a llegar un momento en que nosotros vamos a estar de brazos cruzados. Y eso no es obligatorio en los colegios, así que ojo ahí. No es obligatorio. No, porque son circulares que andan. Fíjate que y eso depende del alcalde de turno y del director poder mandarlo a la sala. No es del programa del Ministerio de Educación. Entonces son circulares que llegan y nos pasan esas cosas, ¿no? Y por eso es bueno estar informados, porque si no supiéramos estas cosas y creeríamos que sería obligatorio. Y por eso es bueno que tengamos un alcalde cristiano también. También importante. ¿Sí o no? O con valor y principio, como corresponde. Con valores y principios, claro. Un gobernador también. Nuestro pastor Silva que sería potente. Está en la carrera, nuestro pastor Héctor también. Que alcalde en Concepción. Entonces, Héctor Peñalillo como concejal también. Hay varios cristianos también. Felipe Aguayo va como concejal también. ¿Felipe Aguayo como concejal? Sí. Desde la conquista. Sí. Fernando Torres también, un chico que tiene fundamento, familia cristiana que Penco. Qué bueno. Son varios cristianos que van ahora. Y la gente tiene que estar informado de esas personas que están ahí en propuesta, que están en su candidatura. Y no sé si quiere decir algunas palabras ya para ir cerrando. No, yo más que todo, chiquillo, agradecer. No quiero hablar mucho de lo que se viene, porque este espacio es más que todo para hablar del Señor. No, pero puede hablar a su gente. Sí, no, más que todo agradecer. Bueno, hay gente que, yo soy carta leía, ya gran parte de las personas me conocen quién soy,
Pero más que eso, contento con el Señor, más que todo, porque no ha sido un tiempo fácil, de verdad. Cuando uno se sumerge y se quiere meter en esta área, hay un mundo espiritual que también se prepara, y no ha sido un tiempo fácil, ha sido un tiempo bastante de luchas, pero creo que Dios es quien nos puede dar la victoria. Así que yo más que todo felicitarlos, motivarlos a ustedes y motivar a los jóvenes, a la iglesia, a seguir predicando la palabra, a seguir evangelizando, etcétera. Así que más que eso, yo motivarles a predicar la palabra del Señor, y lo demás Dios va a abrir las puertas. Como decía Pablo, le decía a Timoteo, en 2 Timoteo, predica la palabra, Sí, a tiempo y fuera de tiempo. exacto. Mi versión dice, sea oportuno o no sea oportuno, o sea, siempre predicar la palabra de Dios. Sí. Por eso vuelvo otra vez al principio y lo insisto porque sé que este es un tema complicado. Es bueno que sean los que haya cristianos en la política, es bueno, pero no es la política lo que va a cambiar a la gente. No dependemos de la política. No es una ley, no es eso, es la predicación de la palabra de Dios. Entonces, como cristiano, porque tú, como decíamos al principio, antes de ser, confiamos que va a ser consejero regional, oramos para que te vaya bien. Amén. Porque sabemos también de la labor que tú has hecho, nosotros vemos a través de redes sociales lo que tú has hecho y te felicitamos, Pedro, por eso, porque no todos tienen eso, no todos tienen, y fíjate que la labor de servir es como, creo yo, hablaba con la pastora, es una virtud, es como la virtud sublime. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo no vine a ser servido, vine a servir. Entonces es una cosa sublime, ser servidor, servir a los demás es lo máximo. Claro. Entonces, si Dios puso eso en tu corazón, lo que yo le dije al pastor Luciano, no cambie su esencia, pastor, si algún día usted es gobernador. No se olvide de los valores cristianos, que eso es lo importante. ¿Tenemos un regalito? Ay. Sí, antes que se nos olvide. ¿Adivina qué? Algo pequeño, ahí. Un voto. Oh, gracias, chiquillo. ¿Lo puedo abrir o no? Sí, no hay problema. Permiso, Sáquelo nomás. A ver mi obsequio. Con mucho cariño para que recuerde me voy con regalo encima. Para que recuerde esta participación que estuvo con nosotros. Para que lo ponga en la oficina de consejero regional cuando esté allá tenga su oficina ahí. En la gobernación. Cuando te vayamos ahí a ver. Está mi regalito. Gracias, chiquillos. Cuando te vayamos a ver a la oficina como consejero regional, queremos ver la taza ahí tomando llena con café. Y cuando nosotros ya tengamos nuestro canal y todo el tema. Ahí, bueno, por supuesto. Ahí puede inyectar recursos para nosotros también. Esta labor es que apoyarla. Sí, no, felicitarlo. Y bueno, y que este 26 y 27 de octubre se haga la voluntad de Dios. Amén. Nada más que eso, estamos en sus manos. Como a mí a veces me preguntan, yo hago posiblemente todo. Humanamente posible puede hacer. El Señor va a hacerlo. Y si eso Dios tiene todos los planes de Dios. Dios ya sabe, por supuesto, el futuro y sabe cuáles son sus planes. Él utiliza la política, Él utiliza todos los medios para llevar a cabo su plan. Amén. Porque eso es inamovible y lo que Él decretó, dice la Biblia, se cumplirá. Amén. Así que, bueno, dejarle el mensaje a los que no oyen, que también esto después está en Spotify, está en TikTok, en YouTube. Eso. Entonces, para que la gente van a ver extracto, que estuvo bien buena la conversación. Para los que quedaron con dudas, después lo pueden revisar. Ahí dio un día nuestro hermano Pablo, que es el director. Viene ahí, Pablito. Detrás de las cámaras ahí, nuestro hermano Pablo ahí. Buena labor detrás de cámara. Claro, que nosotros hacemos esto, pero él tiene que hacer en su casa la edición, cortar los videos. Eso. A maquillarnos, ¿cierto? Hacernos más bonitos. Esa es ahí donde tiene más Esa es la pega más difícil. Nos va a sacar la papada. Sí, la hermana Javiera, la hermana Nicole también, que estuvieron acá apoyándonos para preparar todo esto. Así es, pues. Y eso, hermano, espero que se vaya contento y recordar que tiene una iglesia que ahí lo va a estar apoyando. Y con la oración, que la oración es importante. Sí, con confianza nomás y tenemos fe en Dios que las personas que son cristianas van a estar ahí al frente. Amén. Y si no es así, sabemos que va a seguir ahí con esa labor. Con la misma fuerza, la misma gana, ¿no? Amén. Así va a ser. Así que Dios te bendiga, Pedro. Muchas gracias por venir. Gracias, Nicolás. Para nosotros era importante que tú estuvieras acá porque es un tema, ¿quién más que tú? El más cercano que conocemos. Y es bueno hablar de política porque ya estamos en un año de elecciones y que la gente sepa elegir bien. Exacto. Por favor, que la gente se informe. No vote porque le dio una canasta familiar, que porque es más simpático, no. Que vote informado. Exacto. ¿Quiénes son los cristianos? ¿Quiénes tienen por lo menos una cosmovisión
parecida a la mía. Exacto. Y por ese lado que se vaya. Sí. Ahora, la decisión es personal. Por Amén. supuesto, no es para... No vamos a influir en su voto, pero... Ni vamos a criticar a quien vote por algo. Sí, por contrario. supuesto. Para nada, pero que por favor votemos informados. Así que Amén. Dios les bendiga. Amén. Hermano Nicolás. ¿No? Eso. Despedirnos nomás. Muchas gracias por vernos el día de hoy. Amén. Así que nos vemos en un próximo capítulo ya en 2 lunes más. Hasta Eso. luego. Dios les bendiga. Bendiciones. Muchas gracias.